Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en la casa del doctor Salvador Flores Ríos, quien es especialista actualmente en la epidemiología. Él fue egresado de la carrera médico cirujano por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su especialidad la hizo en la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAM, en salud pública y epidemiología. Y actualmente él desempeña su área profesional siendo jefe del área de epidemiología del Hospital Regional de Nezahualcóyotl en el Estado de México. Y pues nada, el día de hoy estamos con él. Buenas tardes. Bienvenidos. Le queremos hacer unas cuestiones acerca de la epidemiología para que nosotros podamos entender desde una persona que es experta en esta área. Platíquenos su historia. ¿Cómo es que el señor Salvador eligió la epidemiología dentro de tantas carreras profesionales? Híjole, pues fue algo fue después de haber terminado la carrera de médico cirujano, pues me tuve que meter a trabajar. Empecé a ejercer la profesión de médico general y me empecé a enfrentar a situaciones de tipo epidemiológico, de medicina preventiva básicamente, donde tenía que programar las campañas de vacunación, establecer la prioridad, a qué grupos de edad íbamos a aplicar con mayor frecuencia la vacuna. Y entonces me empecé a interesar sobre el área de epidemiología. O sea, usted ya estaba viendo eso desde antes de salir de la UNAM. Le estaba dando como un cosquilleo de esa carrera. Pues no, precisamente yo lo que quería era ser pediatra. Hice el examen para hacer la especialidad de pediatría, pero pues por desgracia o por malas, no, más bien, porque no estudié lo suficiente, no me quedé en la residencia, en la especialidad. Y entonces, pues dije, ni modo, a ejercer la medicina general, que es para lo que me preparé durante los 5 o 6 años de la licenciatura. Terminé, me fui a hacer el servicio social y cuando regresé, pues me vi obligado entre comillas, a empezar a ejercer como médico general. Y pedí, gracias a Dios, primero ejercí para lo que estudié y después me di cuenta que tenía yo preferencia por la epidemiología y la medicina preventiva. Y que además me gustaba. Porque algo que te quiero decir, si tú en este caso, yo escogí la epidemiología como especialidad porque me di cuenta que me gustaba. Y lo que no sucedía con la pediatría. No quisiera ser pediatra nomás por... ¿Cómo hizo esa diferencia? De que dijo, ok, quiero estudiar pediatría, pero ahorita me estoy dando cuenta que lo que me gusta es la epidemiología. Porque empecé a estar en contacto con la epidemiología. La pediatría pues nomás fue subjetivo, yo quiero ser pediatra y ya, aún antes de que yo terminara la carrera. La epidemiología ni siquiera sabía que en un momento determinado, sí sabía que existía por las clases que nos daban en la licenciatura, en la universidad, pero que me hubiera llamado la atención como tal la epidemiología. Sí, genuinamente no, así. Hasta que no empecé a trabajar y empecé a trabajar en ello. Fue como me di cuenta, si esto es lo mío. ¿Qué fue esa chispa que le hizo decir, esto es lo mío? Yo empecé a trabajar, empecé a ver pacientes en ese entonces con enfermedades infectocontagiosas, tuberculosis. Llegué a tener cerca de 14, 15 pacientes en control de tuberculosis. Una enfermedad que teníamos que estar vigilando permanentemente, que hasta la fecha tenemos que estar vigilando que no aparezca. Y tenemos que estarles dando tratamiento y vigilar que el paciente esté apegado a su tratamiento, que lo termine. Porque es una enfermedad que podemos, primero, prevenir. Y segundo, cuando ya se presentó, hay que curarla. Es curable. Pero cuando el paciente abandona el tratamiento, viene la muerte. Entonces me empezó a llamar la atención la prevención. ¿Cómo prevenir que un niño se enferme de gripa, por ejemplo? O cómo prevenir que ese niño caiga en desnutrición. Fue cuando me empecé a llamar la atención la prevención antes de lamentar, ¿no? Por supuesto. Y eso es primordial. La mayor parte de las enfermedades, las enfermedades por las que se enferma la población,
el 95% de esas enfermedades son prevenibles. Y las causas de muerte en nuestro país, cuando menos el 80% de ellas, también las podemos prevenir. Pero no tenemos esa cultura. Exacto, esa cultura, ni la población, y muchos de mis compañeros médicos, me da pena comentarlo, tampoco tenemos ese gusanito de la prevención. Pensamos que los médicos... Ya se da por hecho, ¿no? Pensamos que los médicos estamos hechos para curar y no es cierto. Nos preparan o nos debemos preparar para prevenir enfermedades, no para curar, porque además las curamos, honestamente. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que aún a pesar de los tratamientos que se les dan, etcétera, etcétera, siguen en la misma situación. Pero es porque no volteamos a ver qué factores que podemos prevenir para evitar que se enferme ese paciente. Y cualquier enfermedad que tú me digas, diabetes, ¿sabes lo que es la diabetes? La enfermedad que a los pacientes se les sube el azúcar. Pero generalmente se les sube el azúcar o se les desarrolla diabetes a las personas que estamos con sobrepeso, que no hacemos ejercicio, que le entramos a las carnitas, los cacahuates, a todo lo que, las frituras, al refresco, ¿sí? Entonces tienes que estudiar, tienes que ver qué factores predisponen a que te enfermes de tal o cual enfermedad. Y ese estudio de esa enfermedad, de esos factores de riesgo, es lo que me toca a mí detectar. ¿Nos podría explicar, para los que no somos profesionales en epidemiología, qué es esta rama de la salud? Bueno, pues la epidemiología es la rama científica de la salud pública. ¿Y por qué decimos que hay gente que dice que no es científica, pero es científica porque se basa en el método científico? Observamos, recopilamos datos, los verificamos y entonces los publicamos. Y además son datos que quedan ahí y que pueden ser comprobables por cualquier otra persona. Cualquier rumor puede y debe ser una urgencia para el epidemiólogo. ¿Qué sucedió en la pandemia de COVID? El primer chisme, por así llamarlo, fue la notificación en China de que había un virus por ahí que no sabían si se había presentado en el laboratorio o que había sido adquirido por una especie animal. Era un rumor, no se tenía nada comprobado. Desde el momento en que se empezó a notificar, para nosotros en la Ciudad de México, en México, era un rumor. Y entonces eso para nosotros en ese momento empezó a ser una urgencia. Desde que fue un rumor. Desde que es un rumor. Okay. Tenemos que investigarlo. Muy bien. Entonces, aunado un poco a eso, en época de pandemia, las cifras que proporcionó, en este caso, la persona que estaba a cargo de esta cuestión de López-Gatell, ya te voy a empezar a... Ya sé por dónde vas. Perdón que te interrumpa, pero ya sé por dónde vas. ¿Eran certeras? ¿O qué nos podía decir de esa cuestión? Al principio eran reales, ¿sí? Se fueron distorsionando, pero no por el hecho de que el doctor López-Gatell empezara a echar mentiras. Era información que nosotros en cada unidad, en cada estado, le estábamos ofreciendo. O sea, la información que él tenía a nivel del país era información que recopilaba de cada estado de la República y de cada municipio. Entonces, la información que yo recopilaba la enviábamos diario. Se presentaron el día de hoy 50 casos de COVID en grupos de edad en femeninos, masculinos y niños, por decir algo. Entonces él recopilaba toda esa información junto con su equipo y nos los daba a conocer. ¿Por qué? Porque en un principio, sí, como dice. Después de que la pandemia empezó a avanzar y que puso en evidencia los servicios de salud, el que le dio, pensamos que así es, porque fue muy notorio, el que le dio, el que le paró el alto, el que le dio la instrucción de cambiar los datos, fue el de allá arriba. ¿Sabes qué? No me conviene que sigas publicando la realidad. Le vas a tener que... moderar. En epidemiología, la palabra sesgo es
una modificación a los datos que estamos recopilando para beneficio de su jefe del gobierno, del discurso que Eso es lo estaba que haciendo el nosotros gobierno en ese momento. Así es. Desde la epidemiología, ¿cómo se lucha contra las noticias falsas? Tenemos que corroborar todo rumor antes de publicarlo, o antes de hacérselo saber a la población, o antes de tomar una decisión, tenemos que comprobar. El caso de cuando empezó la pandemia de VIH, decía que la enfermedad era exclusivamente de homosexuales. Justo cuando la epidemia o la pandemia evolucionó y empezó a haber más casos, sorpresa, ¿cuáles crees tú que sea la población que actualmente está más afectada por VIH? Las amas de casa. Luego entonces la hipótesis de que era una enfermedad de homosexuales fue una falacia. ¿Y por qué las amas de casa en ese caso? Tú, el esposo, te metes con 2, 3 por allá y vienes con tu esposa y con la esposa generalmente no hay. Es que sí. No hay protección, sí. Porque hay la confianza. Pues sí, pero en las demás no. ¡Hala! ¿Sí? Ojo. Ojo al dato, ¿eh? Tengo que comprobar primero el rumor para poderlo difundir y no caer en este tipo de situaciones. ¿Qué situaciones del día a día nos comprometen o nos ponen en riesgo epidemiológicamente hablando sin que nosotros lo sepamos? Pues yo te puedo decir que nada más hay una sola cosa, la ignorancia. Y la ignorancia no quiere decir que no sepa leer ni escribir, la ignorancia en muchos sentidos. La ignorancia en cuanto a las medidas de prevención que tienes que adoptar tú como estudiante en la escuela. Después de la pandemia, durante la pandemia todo el mundo usaba cubrebocas y se lavaba las manos cada rato y pasó la pandemia y tú pregúntame en tu escuela cuántos de tus compañeros traen cubrebocas. Y dices, no, pues ya no pasa nada. Pero no es solamente que te proteges del COVID, porque sigue habiendo COVID, sino te proteges de influenza, te proteges de la gripa, te proteges de otro tipo de infecciones, de la tuberculosis, de muchas de las infecciones que se transmiten por vía respiratoria. Entonces la ignorancia es la que te hace caer en riesgo para enfermarte de cualquier cosa. En una sola palabra, la ignorancia es lo que... ¿Y a quién le toca ayudar a que la población se quite esa venda de la ignorancia? Nosotros. ¿Cómo? Porque yo te voy a dar las medidas que tienes que adoptar para prevenir. Usar cubrebocas, seguirte lavando las manos antes de comer y después de ir al baño. E inclusive tienes que tener limpio de alguna manera las superficies, porque hay infecciones que las puedes adquirir por ahí. Pero a mí me toca darte esas indicaciones. ¿Por qué? Porque yo estuve estudiando ya todos los casos a través de la epidemiología. Ok. ¿Se puede ser epidemiólogo objetivo cuando el financiamiento de la investigación proviene de actores con intereses comerciales? Sí, se puede ser. El epidemiólogo no puede estar sujeto a intereses comerciales. La información que el epidemiólogo pueda recabar en un momento determinado, independientemente de quién le haya solicitado la investigación, tiene que presentar los datos tal cual. Por ejemplo, las empresas que se dedican a elaborar los cigarros le piden al epidemiólogo que haga la investigación acerca de la asociación entre el tabaco y la epidemiología. Yo les digo, sí, por cada cigarro que tú les vendes, la probabilidad de que tengan cáncer es tal. Oye, pero por eso salió en la cajetilla, este producto provoca cáncer. ¿Que les afectó? Ese no es mi problema. Tú me dijiste qué querías, aquí está. Ah, no, pero modifícala. No, ahí sí no. Ese ya no es mi problema. Yo no te modifico nada. El modificarlo o el darte otros datos que a ti te convengan es salirse de mi ética profesional. Teniendo en cuenta eso, o sea, de que la epidemiología es tan potente
que con una sola cuestión que hagamos, como usted nos lo acaba de mencionar, la ignorancia, ¿no? O sea, muchas veces somos ignorantes en varios temas y no nos damos cuenta de que ahí está la epidemiología, ¿no? ¿Cómo le explicamos a la gente que la salud pública no es un esfuerzo individual, sino una red donde si un hilo se rompe, nos caemos todos? ¿Cómo hacer para que toda la gente tenga esa cultura? Siendo honesto con la gente, ¿sabes qué? Como te decía hace un momento, la responsabilidad de la salud, de tu salud, es tuya, no mía. Yo te doy los elementos para que cuides de tu salud. ¿Y de qué depende que tú cuides tu salud? Pues tal vez depende también de tu mamá, que te haga de comer lo adecuado y que no te dé para comprar tacos de carnitas aquí en la esquina, sabiendo que estás con sobrepeso y todavía te dan para comprar las papitas y las... ¿Sí? Entonces, tenemos que transmitirle a todos de esa manera, sí, sin términos científicos, no, claramente y Sencillo. con términos llanos, sencillos para que todo el mundo lo entendamos. Sabiendo que tenemos que simplificar como esa advertencia hacia la gente, ¿cómo, o sea, qué mitos hay, qué verdades hay sobre las vacunas? O sea, ¿qué es mito, qué es verdad? O sea, y hablando igual sobre las noticias falsas, ¿qué se podría decir que quiénes están detrás de ellas? ¿Qué intereses hay detrás de una campaña que invita a la sociedad a vacunarse? A ver, mitos, todos los mitos es todo aquello que no es verdad, pero que se difunde como si lo fuera. Todo lo que ha salido en las redes sociales actualmente, que si la vacuna de COVID te va a provocar, ahorita es muy, muy frecuente que en las redes sociales aparezca por ahí un eslogan, un TikTok o no sé cómo le llamen, que dice, cuidado con las personas que se aplicaron Pfizer, porque de unos años más, no lo termino de leer, porque no me interesa, se va a morir. Está loco, o sea, ¿qué onda? Las vacunas no se hicieron para afectar a la gente. Las vacunas se elaboraron previo estudio científico para prevenir enfermedades. Entonces, todo lo que pueda salir en contra de la vacuna es un mito, es un chisme. Porque ni siquiera un rumor es, son chismes y son mitos. Las vacunas, que traen sus efectos secundarios, sí, porque finalmente es una sustancia que nos están inyectando extraña a nuestro organismo. Pero ese es un efecto que esperamos cuando te aplico la vacuna contra el tétanos, por ejemplo. Yo ya sé que si te aplico la vacuna contra el tétanos, te va a doler y se te va a poner rojo. Pero no te voy a provocar el tétanos. Sí. Todas esas personas que avientan sus chismes tienen otro tipo de interés. Sí, a eso es a lo que iba. O sea, tal vez la vacuna como tal no tiene ninguna intención, o sea, desde el área de la salud no tiene ninguna intención de otra forma, pero ¿qué intereses hay detrás de quienes? Pues mira, no te podría yo decir porque no sea ciencia cierta, pero desde hace mucho tiempo y en todo el mundo hay gente o hay grupos que van en contra de las políticas de salud. Hay enfermedades o riesgos epidemiológicos de los cuales el gobierno o el sector salud no hable, pero son sumamente riesgosos en México. El tiempo que yo tengo en el sector salud, que prácticamente lo tengo desde que me recibí. Yo en la Secretaría de Salud Federal duré 30 años trabajando. Ya me jubilé. Actualmente aquí donde estoy llevo 25 años y sigo trabajando. Entonces desde que yo terminé, prácticamente estoy trabajando en el sector salud. Y desde entonces, desde hace 30 a 35 años, yo jamás he visto que se guarden las cosas. No ha habido algo que el gobierno federal o que el gobierno estatal que nos haya obligado a decir, ¿sabes qué? No difundas nada, porque va a pasar esto. Nos dicen, ¿sabes qué? Retrasa la información, mientras vemos cómo la vamos a resolver. Okay. O sea, tal vez nada más retrasos es un retraso en lo que se establecen las políticas de salud. Por ejemplo, la del dengue. ¿Sabías que hay enfermedades transmitidas por picadura de insecto, picaduras de mosco, el dengue, el paludismo?
generalmente en el área de Chiapas, pero para poder, cuando se empieza, por ejemplo, la del, no vamos muy lejos, más fácil, el del gusano barrenador, se presenta en las reses y empezó a haber supuestamente casos en seres humanos. ¿Y tú sabes qué? Ahí te va la información para que la conozcas tú como médico epidemiólogo y que la estés vigilando. Hay casos de infecciones por gusano barrenador en los seres humanos. Ya se presentaron 2 casos. Pero no la difundas hasta que no sepamos realmente si es cierto o no. Vigílalo. Pero sí se presentó. Sí se presentó, pero hasta que supimos y nos dijeron, ¿sabes qué? Que Se sí era presentó en certero. pacientes con su sistema inmunológico deprimido, con heridas abiertas, que andaban descalzos, con higiene, campesinos de Chiapas, campesinos de Veracruz, gente que anda entre el ganado. Sí, o sea, con características que no representan a toda la población. Entonces, hasta que no tenga las medidas necesarias para prevenirlo, me espero tantito para difundirlo, porque si no voy a provocar alarma entre la población. Uh-huh. ¿Qué se ha aprendido como sociedad o como doctores, en este caso, personas especializadas en la salud, sobre todas las epidemias que ha sufrido la humanidad? O sea, usted como profesional en esta área de la salud, ¿qué cree que el sector salud a nivel internacional, tal vez hablando, ha aprendido sobre las epidemias que ha sufrido la humanidad? Pues yo creo que sí hemos aprendido mucho. O sea, yo no he vivido muchas pandemias, pero cuando menos te puedo hablar de 3. La de sarampión en 1999, la de influenza en 2002, 2008, algo así, y la de COVID. Y la primera me dejó mucha enseñanza, la del sarampión, porque vacunamos masivamente. Y salíamos a las calles, uno por uno, casa por casa. Sí. ¿Hasta los vagabundos? Sí, a la población, a lo que se moviera. Teníamos que vacunar para eliminar el virus. Sí. Cuando se viene la pandemia de influenza, igual. En influenza no sabíamos cómo tratarla. Y no existía todavía una vacuna real para combatir la influenza. Pero cuando ya se tuvo la vacuna, la estrategia que habíamos utilizado cuando la de sarampión, ya era más fácil, ya la teníamos prácticamente hecha. Con la de COVID no sucedió así. Fue nueva, ¿no? Fue nuevo y todavía sigue siendo nuevo porque no hay tratamiento específico para tratar el COVID. Sí. Ese manejo con la pandemia de COVID a mí nos dejó enseñanza. Porque muchas de las actividades preventivas, ¿qué fue lo que me dejó a mí de enseñanza el COVID? Que ante el primer rumor que hubo, luego nos pusimos en guardia. A chambear. Aunque no fuera cierto, aunque no supiéramos qué era. Sí, pero ustedes como profesionales ya tenían que estar haciendo Entonces, algo. Una y otra nos va dejando enseñanza, y esto es a nivel mundial, a nivel nacional. Ahorita nos ha explicado de que la epidemiología y más que nada los riesgos para contraer enfermedades que vengan de esta área están en todas partes. Un área importante en donde se podría propagar bastante algún virus aéreo, en este caso, por ejemplo, podría ser un parque, ¿no? Entonces, explíquenos usted desde la epidemiología, ¿qué tan importantes son los parques alrededor de una ciudad? Pues yo creo que no es necesario establecer la importancia desde la epidemiología. Mira, las enfermedades tienen o se presentan con mayor frecuencia en ciertas áreas geográficas del mundo, del país. Los que viven en las áreas, en las áreas geográficas áridas, por ejemplo, los que viven cerca del desierto de Sonora, se van a enfermar de una manera diferente a los que viven en el Ecuador, en Cuernavaca, por ejemplo. Uh-huh. Y los de Cuernavaca se van a enfermar de diferentes cosas con la gente que se puede enfermar en Chiapas.
Sí, o sea, todo viene diferente el medio ambiente, pero la enfermedad está. si el medio ambiente, ahí está. Influye mucho para que se desarrolle una u otra enfermedad. En alguna parte con mayor riesgo, en donde no hay parques, es mayor riesgo. Las picaduras de alacranes ahí en el desierto, o la mordedura de serpiente, a diferencia de la Ciudad de México. Hay parques, pero el riesgo de padecer de paludismo o de una mordedura por víbora disminuye en relación, sí, a otros lugares, ¿sí? ¿no? O sea, el medio ambiente en general es el que nos va a determinar tal o cual enfermedad. Entonces la enfermedad pues está en todas partes, no tiene que ver si hay áreas verdes, si no hay áreas verdes. La enfermedad llega sea como sea el contexto, A ver, ¿no? Es lo que... Cualquier tipo de enfermedad, para poder estudiarla y para poder combatirla y poder establecer medidas preventivas, tenemos que considerar 3 factores en todo mundo, en cualquier enfermedad que tú me digas. Factores del huésped. ¿Quién es el huésped? Tú, él, cualquiera de nosotros. El enfermo, el paciente. El individuo es el huésped. Características del medio ambiente. ¿Dónde vives? Y te voy a decir de qué más probable te puedas enfermar. Y las características del agente, es decir, de la bacteria o del virus, pues va a provocar la enfermedad. En todas las enfermedades, sean infectocontagiosas o no, tenemos que considerar características del huésped, del medio ambiente y del agente. Si dejamos o perdemos de vista cualquiera de esos 3, estamos fritos. Una enfermedad que no es infectocontagiosa, que no es transmitida por virus, la diabetes. ¿Quién es el huésped? Es el que desarrolla el enfermo. El medio ambiente. ¿Quiénes se van a enfermar más de diabetes? Los que toman más coca. ¿Sí? Los que no tienen una educación alimenticia adecuada. En el campo toman coca, refresco, tequila y aguas de sabor. Huésped, medio ambiente y agente. Características de la gente. ¿Qué me va a provocar a mí? La diabetes. ¿Por qué si como mucho pan o muchas frituras me voy a desarrollar diabetes? Porque mis características, las características que me va a provocar la diabetes es que mi páncreas no está produciendo insulina. Sí. Entonces, si yo te digo a ti, ¿sabes qué? Cuida tu peso, haz ejercicio, va a disminuir la posibilidad de que tengas diabetes. Ok. ¿Y por qué algunas enfermedades, como es el caso del sarampión, reaparecen después de haber sido controladas? En el caso específico del sarampión fue porque el gobierno estatal o el gobierno federal dejó de comprar vacuna. Es decir, no es que no la haya comprado, sino que le disminuye el presupuesto al gobierno, a los gobiernos, específicamente a salud. Si a salud le estaba destinando 100 millones de pesos, dice, ¿sabes qué? Ya erradicamos el sarampión, ya no te voy a dar 100 millones. Te voy a reducir a 50. Y entonces el sector salud tiene que priorizar a dónde van a ir esos 50 millones de pesos. A prevención de diabetes, a prevención de hipertensión arterial, a prevención de cáncer. ¿A dónde los voy a destinar? No, pues a cáncer, porque se está presentando, cada 2 minutos se está muriendo una mujer de cáncer cervicuterino en nuestro país. Y no hay recursos. Le voy a quitar a vacunas, que ya eliminé, entre comillas, sarampión. Ya por así decirlo, ya esa área ya está aparentemente. Aparentemente. Pero no se dan cuenta, eso es lo que me toca a mí. ¿Sabes qué? No le puedes reducir a vacunas, porque todo año con año hay recién nacidos y hay gente que se está quedando sin vacunación antes de los 5 años. Entonces no me puedes reducir el presupuesto a vacunación. En este caso, se reduce el presupuesto, dejan de comprar vacuna y toda la población que faltaba por completar su esquema, no se la completa y empieza otra vez a emerger otra vez los casos de sarampión y empiezan a aumentar.
En este brote de la infección, ¿influye el cambio climático? Ah, por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Se acuerdan ustedes en el Mundial de Alemania? Mucha gente de aquí fue al Mundial de Alemania. Pero uno de los requisitos para darles la visa para irse a Alemania era que tenían que vacunarse contra sarampión y rubiola. Y muchos de ellos no quisieron, dijeron, ya me voy. Y hubo uno o dos que se fueron clandestinos, sin vacuna. Cuando regresaron con el virus alemán, porque el virus mexicano ya lo teníamos controlado. Entonces, el medio ambiente. De un lado lo traen para otro, pues y vuelve a fregar toda la... Entonces, el problema es que el virus alemán, pues no teníamos manera de detenerlo. Pues era nuevo, era extranjero. Y ese señor, cuando llegó al aeropuerto que lo detectaron, ¿cómo lo detectaron? Por los síntomas. Me preguntan, entre comillas, oiga, doctor, ¿y cuáles son los síntomas de sarampión? Porque, mira, cuando veas bajar o cuando veas en el avión un paciente con fiebre, con erupción así, lo detienes porque más seguro es que sea sarampión. Y lo detuvieron ahí en el aeropuerto. Entonces, el cambio climático predispone a un nuevo brote, ¿no? Así es. Ok. ¿Qué tuvo que pasar para que las autoridades se dieran cuenta que no solo se trataba de casos de gripa, sino de COVID-19? ¿Qué tuvo que pasar? Que la gripa no se presentó tan repentinamente y tantos en un solo momento. Cuando nosotros observamos que empezó a haber muchos casos de problemas respiratorios, nosotros ya sabíamos cómo se comportaba el cuadro gripal por temporadas. Y por ejemplo, en los meses de enero, normalmente nosotros tenemos una línea que nos hace pensar que mientras el número de casos de gripa no rebase esa línea, ese número determinado, 20 por ejemplo, en enero estamos en una zona de seguridad y de control. Pero cuando los casos de gripa empiezan a rebasar y empiezan a elevarse por arriba de 20 o de 30, ya es una epidemia, ya es un brote. Y nos tenemos que poner alerta. A ver, algo está pasando aquí. Esto no estaba sucediendo. Con el caso de COVID, no fue que empezó a elevarse paulatinamente, sino de repente se elevaron. Y dice, no, esto no es gripa. Y con el antecedente que teníamos ya de China, nos pusimos las pilas. A ver, esto no es gripa. A ver. Y entonces, por ejemplo, la gripa no te quita el olfato, no pierdes el olfato, ni tampoco el gusto. Y vimos que la mayor parte de los pacientes que empezaban con un cuadro gripal empezaban a perder el olfato y el sentido del gusto. Y fue como, esto no es gripa, esto es COVID. ¿Sí? Por la vigilancia epidemiológica. Se podría decir que el detonante que hizo que se dispararan los números de casos fue porque se siguió permitido que vinieran extranjeros al país o por falta de compromiso de los mexicanos por no usar cubrebocas. El permitir la libre entrada de gente al país, eso no fue. O sea, no podíamos decir, pues no, ya no entres. El proceso migratorio ahí está y siempre estará. Y no lo puedes controlar. Aquí más bien lo que sucedió es que no sabíamos del virus, no, era un virus desconocido. Y todavía hasta la fecha, salvo algunas personas que pudieran confirmarlo o descartarlo, es que el virus fue un virus elaborado en laboratorio, en China. Fue un accidente. Hay esa teoría. Y otra teoría la de las ratas. Sí, porque en China comen ratas, pero son ratas de campo. Es como la rabia. La rabia no solamente la transmite el perro y el gato, mientras que la rabia tampoco la transmite la rata. La rata no transmite la rabia, pero el zorrillo o el murciélago sí. Entonces, pero tú ya lo sabes, ¿qué especie te va a transmitir
cuál enfermedad. Acá no lo sabíamos y seguimos sin confirmarlo. O fue un virus de laboratorio que se le escapó a China, o fue un virus que efectivamente fue transmitido a través de la comida contaminada. En este caso, pues la comida que comió los chinos. Y el Xi Jinping, que se vino para acá, ese fue el que trajo el virus. ¿Sí? El presidente. Pues quién sabe, el que agarraron, y que si no cooperas cuello, no te Sí, creo que o sea, a lo mejor fue ese, ¿no? Pero no podíamos saber. Entonces, el hecho de que hubiéramos impedido la entrada de gente extranjera no iba a impedir que aumentaran los casos de COVID. Una pandemia, una enfermedad, consideramos un brote cuando se presenta en una sola área geográfica, en este caso en China. Cuando sale de las áreas geográficas de China, ya no es un brote, es una epidemia. Y cuando invade muchos países en el mundo, ya es una pandemia. ¿Usted cree que existe un acceso equitativo a servicios de salud y vacunas? Yo creo que fue la pregunta más difícil que me has planteado en este tiempo. Se supone, y esto es por ley, y está en la Constitución, y está en todas las normatividades que tú puedas revisar en cuestión de salud, que toda la población debería tener acceso libre a los servicios de salud. Una de las políticas de salud en todas las instituciones es la accesibilidad de la población a los servicios de salud. Empezando por ahí. Si eso se cumpliera al 100, maravilloso. Entonces sí podríamos estar pensando en servicios de salud como dignos. Los de Dinamarca. Noruega, Dinamarca, no sé, o Suecia, yo sé qué. Pero no es cierto. Nomás te voy a poner un ejemplo. Tus papás, seguramente, si son trabajadores de alguna empresa, tienen seguro social. Y a ti te da tu seguro. En la escuela te da seguro social. Pero a lo mejor a él no, porque no está estudiando en la misma escuela, por decir algo. Y entonces él no tiene la accesibilidad al servicio de salud que tú tienes. Y entonces la accesibilidad ya no fue pareja. Y ya se violó la normatividad. La accesibilidad, ¿sí? ¿no? O por ejemplo, la Secretaría de Salud atendía a la población sin seguridad social. Antes de jubilarme, esa población era la que yo atendía, a la que no tenía seguro social. Tal vez a los que vendían en la calle, los ambulantes que no tienen seguro social, esos éramos los que atendíamos nosotros. El ISSSTE nada más a los del gobierno federal. Los del seguro no, los atienden. ¿Tú tienes seguro? No, aquí no te toca, vete a tu seguro, no te puedo atender en el ISSSTE. Eso es falta de accesibilidad a los servicios de salud. Entonces la accesibilidad no es pareja. Está en teoría, ahí está. Pero no se ejerce como debe de ser. Y eso tiene que ver igual un poco con la estadística, ¿no? La estadística de quién sí tiene esto, quién sí tiene el otro, para poder tener como pues tiene que ver con política. Eso sí tiene que ver con política. El gobierno federal, el gobierno tiene la obligación de otorgar servicios de salud a toda la población. Tengas o no seguro, tengas o no trabajo, tiene la obligación de atender a toda la población. Y entonces así, ¿cómo influye la estadística en la epidemiología, en la toma de decisiones gubernamentales en alguna epidemia? ¿Cómo influye? Yo te puedo decir que en el 2020, cuando empezó la pandemia, en el hospital donde yo estoy, vimos, y tengo registro de cada paciente que ingresó por COVID. Fueron, si no mal me equivoco, fueron alrededor de 1,200 pacientes los que vimos en el año 2020. El primer paciente que yo vi de COVID en el 2020 fue el 4 de abril. El 4 de abril del 2020 fue el primer paciente que vimos en el hospital. Y ese me tocó verlo a mí. Conforme fue pasando los años o el tiempo, me pide el gobierno
o mi jefe si tú quieres, porque esto es en escalera. A ver, quiero saber cuántos pacientes llevas hasta la fecha, en diciembre del 2020. ¿Cuántos pacientes has visto de COVID? Pues llevo 1,200. ¿Cuántas mujeres? 650. ¿Cuántos hombres? 650. ¿Qué grupo de edad está más afectado? Esa es la estadística, ¿sabes qué? Y en base a la estadística de los casos, es como tú vas a establecer las medidas de contención de la epidemia o de la enfermedad. Y una vez sabiendo esas estadísticas, ¿cómo se puede avisar un riesgo a la población sin generar un pánico? Tienes los datos en la mano. Yo no te puedo a ti decir, si yo tengo aquí que 100 personas se enfermaron, no te puedo decir que fueron 20. Te voy a decir que fueron 100. Si yo te echo mentiras, voy a crear más pánico. O si intenta suavizar, ¿no? Sí, como sucedió con Gatell. Empezó a querer suavizar la cantidad de muertes que había por COVID. Le cayeron en la mentira y empezó más pánico. De hecho, hasta se veía luego súper nervioso, ¿no? Ahí en las mañaneras. Porque lo manipulaban. Su jefe inmediato le decía, cuidadito donde digas esto, vas a decir esto otro. O cámbiale. Para que la gente se sea más... Ojo. Entonces la estadística te da el poder de decisión. ¿Dónde voy a gastar más dinero? ¿En el grupo de 20 a 30 años donde se me están muriendo más? ¿O en el grupo de menores de 5 años que no se me están muriendo? ¿Dónde gastas más para prevenir las muertes? Pues nos están muriendo más, ¿no? ¿Qué sucedió? Cuando los pacientes empezaron a fallecer de COVID, al principio cuando la gente hacíamos el certificado de defunción y los familiares de la persona que moría me decían, no, doctor, no le ponga que murió por COVID. ¿Pero por qué no? No, es que no me van a dejar velar y que no sé qué. Le digo, no es cierto, eso es un mito. Usted lo puede velar con sus medidas de precaución, sus cubrebocas, procure que no sean más de 20 o 30 gentes que lo estén velando, sí. No más de 10, 12 horas, lo vela ahorita. Vámonos. Y en la mañana lo puede enterrar. No, es que me dicen que tengo que cremarlo y no tengo para cremarlo. No es cierto. Hubo médicos que sí no les ponían COVID. Ajá. Sí. Cuando sale el gobierno federal establece que independientemente de la causa de COVID, les iba a dar una ayuda económica a los familiares del fallecido. Después todo el mundo quería que en el certificado de defunción le pusiéramos COVID, porque con eso les iban a dar lana para enterrar o para incinerarlo. Entonces las estadísticas te van a decir qué hacer. Sí. Y si yo las modifico acá abajo, sí, pues repercute en la sociedad. Así es. Cuando la epidemiología es manipulada por la política, ¿qué nos queda a nosotros como mortales, por así decirlo, hacer? O sea, ¿qué recomendaciones básicas nos da para evitar una propagación de infección epidemiológica? Que te informes que lo que yo te digo, o que lo que te dice el médico al que fuiste a ver, no te la creas al 100%. Yo investigo. Como profesor, tú eres comunicador y vas a dar una noticia y vienes conmigo. ¿Sabes qué? Se están presentando casos de varicela en X. Hay muchos casos de varicela ahí en tu comunidad. O en León o en Guanajuato. Y tú empiezas a publicarla sin saber que lo que yo te estoy diciendo es para perjudicar al gobernador de Guanajuato. Primero vas y verificas. Dice, ¿qué pasó, doctor? No es cierto. Fue un caso. Y usted ya me hizo que la publicara. Discúlpame, yo no soy el de la culpa. ¿Quién sería el de la culpa? ¿Por qué? Porque no verificaste lo que yo te estoy diciendo. Lo mismo con la población. A la gente se le ha dicho, se está muriendo de cáncer una
Una mujer se está muriendo cada 2 minutos de cáncer en nuestro país. Hay que hacerse la prueba de Papa Nicolau, hay que irse a revisar al médico periódicamente, cuando menos una vez al año. Tú dime cuántas mujeres hacen caso. Muy pocas. O de cáncer de mama, que son las 2 enfermedades cancerosas más mortales que tenemos en nuestro país. ¿Y cómo? Pues explórate tú sola. Ah, no, ¿cómo crees? Es que eso es. Eso es ignorancia, fíjate. Tú explórate. Tú vas a saber, tienes que conocer tu cuerpo para saber de qué te vas a poder enfermar o de qué te estás enfermando. Sí. Igual que el varón, ¿o no? Sí. Él te decía hace rato, yo no tomo agua ahorita porque si no la próstata me va a dar lata. Y sí. Se ríen. Y así como tú están jóvenes, yo lo entiendo. Pero hay gente adulta de mi edad que dices, ay, pillo, está loco. O por el temor de que le hagan una exploración para detectar si es cáncer o no de próstata. Muchos hombres, el cáncer más frecuente que provoca mortalidad en el hombre es el cáncer de próstata. Y muy pocos se van a checar. Mucho menos, no, evitamos conocerla. En los jóvenes ustedes, esa infección urinaria que de repente presentan, que ardor, aguas. Sobre todo después de una relación. Y después, sobre todo de una relación, ay, ¿cómo voy a usar condón con mi novia? Pues, es como lo que... Pero tu novia, sepa Dios, si ya se metió contigo, ¿a cuántos más no le dio chancecito también? Sí. Ojo. Es como lo que nos decía, ¿no? O sea, el VIH venía más de amas de casa. Son más frecuentes ahorita la infección en amas de casa. Dices, pues el marido fue y se metió con otra. Sí. Y le trajo el virus a la esposa. Como no usa protección, pues ya. Sí. Como profesional en la epidemiología, ¿qué consejo nos da para que desde nuestras posibilidades nos cuidemos de riesgos epidemiológicos? O sea, tal vez un consejo más que vaya hacia la sociedad en general. O sea, sí está bien tal vez informarnos, pero ¿cómo es que nosotros llegamos a informarnos? ¿Cómo es que nosotros como sociedad que desconoce de este tema pueda evitar ciertos riesgos? Prácticamente hablando. Pues simple y sencillamente tienen que seguirlas. O sea, actualmente las medidas de prevención para cualquier enfermedad se publican. Se publican en medios oficiales. A través de la televisión, ahorita, por ejemplo, con la deshidratación. Protéjase del golpe de calor. Pero esos anuncios en las redes sociales, no, la gente no se detiene a leerlo. Le dan el dedazo y no. Pero que no salga. Ya lo dan por hecho. Pues no le toman interés. Piensan que el golpe de calor no existe. ¿Tú sabes lo que es el golpe de calor? Ustedes deberían saberlo porque andan en campo, andan en la calle. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Y sabían que el golpe de calor puede ser mortal? No más por andarse asoleando en la calle. Y sobre todo en esta época del año. ¿Lo sabías? Eso está anunciado en todas partes, en las estaciones del metro. Dime cuándo has leído y lo ves y a color y letras grandotas. Pero prefieres ver el de la rubia de categoría ya de la cerveza. Es convicción, es autoestima, sí. Es quererte a ti mismo para que puedas adoptar todas las medidas de prevención que se están divulgando a nivel oficial. La cartilla de vacunación. ¿Tú sabes que tienes cartilla de vacunación? No, pues no, pero mi mamá la tiene. ¿La conoces? ¿Sabes qué vacunas te hacen falta? No. Ay, cuando menos un interés. A ver, voy a revisar, aunque no le entienda, a ver. Ya sé que todas las vacunas que están con pluma ya me las aplicaron. Y todas las que están con lápiz no me las aplicaron. Ay, nomás tengo una con pluma de 13 que debieron haberme aplicado.
Pero, mamá, oye, tengo cartilla de vacunación. No estés dando lata, ahorita estoy diciendo de comer. Préstamela. O dime dónde estás, la voy a buscar. ¿No? Sentido común. Es cuidarte a ti mismo, es quererte cada uno de nosotros. Es lo que te puedo yo decir. Como último consejo, sería que nos cuidemos. Infórmate. Que la población se informe. Porque la información la tiene a la mano. No es una información científica que No es sesgada. tenemos que buscar en las revistas y en las revistas de científicas. No, están pegadas en el metro, en los camiones. La información acerca de cómo prevenir ciertas enfermedades está en el metro. Ahorita que ustedes venían, no vean. Si tu perro se hace, no te hagas. ¿No? ¿No lo viste? ¿No viste los letreros? No, no lo vi. Pues, ¿has visto últimamente que andan los señores con su perrito? Y yo no, a mí no me gusta andar con el perro. ¿Y su bolsita? Yo pensé que era de lunch, pero no. En la caca, ¿no? Pues sí. Y es una manera de prevenir enfermedades que se pueden transmitir al ser humano. ¿Sabías que el gato puede transmitir un virus que se llama virus de Epstein-Barr y que provoca o que puede provocar abortos habituales en las mujeres embarazadas o que les impida embarazarse? Y hay muchas mujeres que tienen gatos y los abrazan y los apapachan. ¡Ojo! Y yo te puedo asegurar que las gentes que tienen gatos lo saben. Si no, mis gatos son muy limpios. Sí, pero en tu casa se salen de aquí y van y se hacen del baño en la casa del vecino. Pero en tu casa no hacen. Eso está al alcance de cualquier persona. Claro, es información. Pues con eso damos por concluida la entrevista. Muchas gracias. Fue un gusto platicar con usted. Pues espero que haya servido de algo. Sí. Y que lo pongamos en práctica, lo que podamos poner en práctica. Y Ok. gracias por su tiempo. Va, muchas gracias. Por escucharme.